Como le digan en muchos otros países, ese es el deporte más bello del mundo. Esto es pase ambidiestro, ambidextrous pass, fútbol honestamente, soccer, fútbol honestly. Como sabemos, muchas cosas han sucedido y el fútbol es un deporte profesional donde es ejecutado por personas y lo que es el deporte en sí siempre trae mucho drama, muchas noticias, muchas cosas de qué hablar y como sabemos en el mundo las noticias hoy en día se dispersan por las redes sociales muy rápido y para esos que siguen lo que es esto del fútbol saben qué es lo que está sucediendo con lo que es el Real Madrid, el Barcelona, lo del clásico. Pero eso es el fútbol, es el deporte más bello de este planeta. Como dice Patrick Evra, I love this game. Y sí, amo este juego. Es un juego que físicamente toma mucho de ti, pero también te puede hacer pasar por cosas emocionales, mentales, físicas en 90 minutos. Y muchos sabemos lo que está sucediendo con el Madrid, que es el club, uno de los clubes más grandes, uno de los clubes que siempre está en lo que es la lupa. Y es algo muy sorprendente y también te hace preguntar algunas cosas cuando estás afuera de la organización. Te haces, te preguntas qué fue lo que pasó, porque creo que el Madrid sí pierde la Supercopa, pero todavía estaba para competir, todavía estaba para poder competir. Todavía tiene otras competiciones como la Champions, la Liga, la Copa del Rey para poder competir, pero se le va la Supercopa en un clásico donde no ejecutaron el mejor plan de juego y se notó que él se quiso jugar reservado, pero tú no puedes jugar reservado. Cuando el Madrid tiene una buena delantera, una buena media también, no puedes jugar reservado contra un Barcelona que si lo dejas controlar, controla. Y sí, puedes jugarle al contraataque, pero sufres porque jugadores como Vinicius no les gusta defender, aunque sí, a veces con entrenadores como Ancelotti podían conseguir eso de él, de que defendiera y bajara y estuviera abajo en campo propio y que ayudara al equipo defensivamente, pero estas son cosas del fútbol que suceden y es algo muy sorprendente. Si me preguntan a mí, es algo sorprendente porque sí, el Madrid venía reflejando algunos problemas, pero no era para que se deshicieran del entrenador. Pero esto es algo que te enseña que puede que la organización del Real Madrid no estaba respaldando al 100% a Xavi Alonso y a lo mejor lo que los jugadores dicen es lo que más vale. Pero una plantilla que tiene figuras muy grandes y donde el ego y la personalidad y el carácter de los jugadores puede causar problemas. En el fútbol creo que primeramente va el ego. Pues Xavi ya no es parte más del Madrid, han partido caminos y Arbeloa se hace encargo de este Real Madrid. Esa es la primera noticia. Un tercer entrenador muy bueno que he estado en un equipo muy bueno. Tercer entrenador que parte caminos con un equipo. Primero tuvimos a Maresca, después a Morín y ahora tenemos a Xavi Alonso que ya no es más entrenador del Real Madrid. Algo que la forma en la que se dio esta noticia fue muy sorprendente porque sí, perdieron un clásico donde el Madrid se metió atrás y dejó que el Barcelona tomara el balón y tú no puedes dejar que un equipo como el Barcelona tome lo que es el liderazgo de mover el balón porque tiene un equipo muy bueno de lo que es de la media para adelante. De la media para adelante, ese equipo es peligroso. Tiene una buena media, tiene buenos delanteros que te causan peligro constante y cuando tú dejas que un equipo como el Barcelona te maneje el partido de la media para adelante, siempre te va a causar caos.
y te va a hacer sentir que estás sufriendo. Y esto fue algo que Xavi Alonso dejó que sucediera en ese partido, pero eso solo es parte de lo que sucedió ayer, pero también viene mucho más. Es como un tren de malas noticias que viene desde que Xavi entró a este Madrid, como que se sentía solo. No tenía respaldo de lo que es la organización, no le dieron tampoco el refuerzo que necesitaba en respaldo de que era lo que él decía, no lo que jugadores decían. Pero estas son cosas del fútbol que suceden y es muy triste verlo porque creo que es un entrenador que tiene la filosofía muy apasionante del fútbol. No solo eso, sino que tácticamente es un entrenador que sabe qué es lo que está haciendo, pero ya sabremos ya después de que termine esa temporada o a mediados de ya ahorita que esta temporada empieza a seguir en la liga, ya sabremos qué es lo que sucedió en sí, en detalle en este equipo para que de un día al otro el Madrid y Fiorentino tomaran la decisión de que ya no, que el Madrid y Xavi tenían que partir cada quien por su camino. Pero son cosas que suceden en el fútbol, pero de la forma que eso sucedió fue inesperado. Y otra vez, vuelvo y recalco que en las redes sociales siempre sucede y las noticias se disparcen como agua en un río que sigue su camino y empieza a esparcirse y como digamos, la persona que está en mando de verdad. Pero esa situación, el que está en mando no es el que está en mando de verdad, sino que el jugador estrella del equipo es el que dice y es la razón por cual los jugadores hacen. Cada quien tiene un trabajo que hacer, pero cada quien también tiene su rango. El entrenador es la persona más alta en lo que es dándole a cada uno de los jugadores el mando. Si el entrenador dice, el jugador hace. Pero en lo que es el clásico vimos que no es así. Xavi pierde lo que es el mando en ese equipo. Y tristemente son cosas que suceden, es parte del fútbol. Y esto es lo que da el drama, esto es lo que la gente sigue, esto es de lo que la gente habla siempre. Pero creo que como profesional debes comportarte, debes seguir un reglamento y ser ejemplo más que todo. Pero cada quien actúa de la forma que quiere, cada quien es quien es y al final las opiniones de todos no valen. A veces mucha gente vive en lo que se dice, lo que tú digas no importa y lo que yo piense es lo que importa. Entonces, cada quien vive en su mundo, cada quien ve las cosas como quiere, pero jugás un deporte que es profesional, deberías ser ejemplo y escuchar el mando de la persona que está de y después va el talento y después el trabajo. El ego, ¿por qué? Porque cada quien sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y cuando tú te sientes que yo lo puedo hacer, tratas. Después de eso viene tu talento, porque tu talento es lo que ya automáticamente tienes en ti. Eso te hace brillar un poco y cuando trabajas eso hace que lo demás dé. Pero creo que en el fútbol profesional y más en un equipo como el Madrid, el ego es lo que más mueve. Y este equipo está lleno de estrellas. Y cuando tienes un equipo lleno de estrellas, cada quien quiere ser su propio líder. Cada quien quiere hacer sus propias cosas. Y un equipo trabaja mejor cuando tienes 11 que quieren jugar para el equipo y no jugar para ellos individualmente o comprobar algo. En el fútbol hay entrenadores que saben manejar esta situación, hay entrenadores que no saben manejar esta situación. Y como entrenador tienes que saber hasta un nivel de psicología, cómo tratar con la gente y a la misma vez aprender la personalidad y el carácter de cada jugador fuera y dentro del campo. Entonces son muchas cosas
que tienes que incluir para saber cómo manejar un equipo como el Madrid. Y entonces es un peso que a la larga empieza a deteriorarte y te puede dejar muy hundido. Y si las cosas funcionan, pues puedes seguir para adelante y empujar, pero en esta situación el Real Madrid es sorprendente cómo ha partido cada quien por su camino y muchos se preguntan si fue una partida común que los dos dijeron cada quien por su lado o el Madrid dejó a Xavi ir o Xavi dijo yo me voy mejor porque no está bien la situación. Pero en las redes sociales siempre vemos cosas, cada quien tiene su opinión. Eh, pero por eso uno a veces tiene que analizar las cosas bien, ver qué es lo que está sucediendo. Y creo que en este Madrid, otra vez, Xavi no estaba 100% respaldado. Los jugadores tenían una forma de ver las cosas y él tenía la forma de ver las otras cosas. Entonces ya tienes un choque entre el entrenador y los jugadores. De paso, los jugadores puede que se estén eh, quejando con lo que es la directiva. Después viene la directiva y pone el pie adentro y dice, ok, cada quien en sus posiciones y en su lugar y no dejan claro quién es el que manda. Después tienes estrellas y ahí es donde viene el ego. Cada estrella quiere tener su parte y su dicho en la conversación. Y como vemos en este clásico cuando el Madrid pierde, Xavi llama a los jugadores para que hagan el túnel de honor, pero como vemos, Kylian Mbappé no quiere y los jugadores le escuchan a él. Cada quien hace lo que quiere de la situación, pero creo que pierdes o ganes, tienes que honrar. Tienes que honrar, tienes que respetar al rival, al adversario y enseñarle que estás para competir, no para tener actitudes de joven y actuar como que eres algo superior. Y al final el entrenador creo que también debería tener más poder que la palabra de un jugador, porque si eres entrenador es porque sabes lo que estás haciendo y sabes dirigir a un equipo, pero cuando un jugador dice y los jugadores siguen, eso te deja saber quién tiene el mando en un equipo como el Madrid. Y es algo muy, muy fuerte, pero esas cosas suceden. Estas cosas suceden porque todos somos seres humanos, todos jalan para donde quieren y esto es un golpe creo que muy emocional en Xavi. Creo que se da cuenta de dónde él se para con este equipo y que a la misma vez no es él quien tiene la batuta, sino que los jugadores que son las estrellas en este equipo, las estrellas otra vez como Kylian, Vinicius, Jude. Estos son jugadores que son estrellas en este equipo y el ego a veces es el que habla, es el que decide y cuando nadie tiene la autoridad y la persona que está en mando no tiene la autoridad, eso es lo que sucede. Es algo que a predecirlo sucede. Si te das cuenta de todo lo que ha sucedido esta temporada en el Real Madrid, Xavi siempre ha tratado de calmar lo que es las noticias y la prensa, pero se dio. Ya se venía diciendo que estaba en la silla caliente y que algo así iba a suceder y por fin se dio algo que es, no creo que es la mejor situación. Y el Madrid así como rápido anuncia que Xavi se va, así de rápido anuncia que Arbeloa es el que toma el mando. Ahora, quiero ver cómo Arbeloa toma el mando de este equipo. Quiero ver cómo él trabaja con los egos, la personalidad y el carácter de cada uno de estos jugadores. Quiero ver, quiero ver cómo este Madrid se desarrolla. El Madrid tiene jugadores muy rápidos. Sí, el Madrid le gana a lo que es al balón largo y la corrida al Barcelona. Pero tú no puedes dejar que un equipo como el Barcelona, que sabe controlar el balón y tiene armas en la delantera, juegue con libertad de mover el balón. Y a veces siento que hay equipos que responden si hay algún tipo de daño contra ellos. Si yo voy, el partido está empatado y voy perdiendo, después respondo para dar el empate. A veces no puedes dejar que eso suceda.
Tienes que tú jugar tu propio partido, defenderte del adversario, pero tampoco dejar que el adversario juegue tranquilamente. El Madrid no dejó que el Barcelona jugara tranquilamente, pero dejó que el Barcelona tomara el balón, se pusiera de líder en el partido. Después el Madrid trató de responder por medio de Vinicius. Después el Barcelona responde. Después el Madrid responde. Y al final el Barcelona le sale un tiro a Rafinha que fue un poco desviado por Asensio. Y Courtois no tuvo la oportunidad de poder reaccionar porque ya estaba sometido para donde creía que el balón iba. Y el balón termina en la parte atrás de la meta. Pero no puedes dejar un equipo como el Barcelona, no lo puedes dejar jugar tranquilamente. Es un equipo que sabe mover el balón, es un equipo que de la media para adelante es muy agresivo, te causa peligro y cuando los dejas jugar, van a jugar. Pero todo depende también a la misma vez del plan de, de cada entrenador. Cada entrenador tiene su propio plan y su propia forma de ejecutar cada partido. Pero creo que Xavi entró a este partido dejando que el Barcelona controlara el balón y que el Madrid jugara al contraataque. Un Madrid que también tiene lo que necesita para poder jugar. Pero en esta situación el Barcelona gana, el Madrid jugó un partido con un bloqueo bajo más que todo y al contraataque. Y a veces sí, eso puede sucederte, pero la suerte estuvo más al lado del Barcelona y ellos se ejecutan y saben manejar el último tramo del partido para no dejar que el Real Madrid, que tuvo dos oportunidades en los últimos minutos para poder empatar, no fue tan eficaz para poder empatar. Y como Xavi dijo, creo que es algo que no debe haber dicho, pero lo dijo. Cada quien actúa y de la forma que quiere y también se expresa de la forma que quiere. Pero creo que no es algo que él hubiera dicho de que dimos la cara, pero no se dio. Y aún así, este es uno de los torneos menos importantes para nosotros. No creo que son palabras que debería decir como entrenador. Creo que si tienes la oportunidad de competir para cada torneo, deberías de competir para cada torneo de la misma forma. Y sí, se entiende. Cada torneo tiene un nivel porque cada torneo contribuye de diferentes formas. Cada torneo tiene su historia. eh, pero no creo que son palabras que haber salido de él, sino que tiene que hacer que sus jugadores compitan. Pero en esta situación, el Barcelona jugó su partido, el clásico fue el clásico, el Madrid se presentó pero no jugó su mejor partido, sino que dejó que el Barcelona controlara el balón, ellos jugaron el contraataque y al final eso no les resultó y a la misma vez es algo que viene siguiendo a Xavi, toda esta negatividad, también todo lo que es el respaldo de la misma organización, los jugadores no estaban con él al 100% y el ego de todos estos jugadores hace que la organización se ponga al lado de ellos y no respalde al entrenador también. Pero son jugadores que deberían estar escuchándole al entrenador y lo que el entrenador dice es lo que se hace porque él es el que está al mando. Los jugadores lo único que tienen que hacer es poner su talento, contribuir en el campo y escuchar qué es lo que el entrenador dice. Pero muchas veces cuando eres una figura muy conocida pública y eres una persona que está recibiendo millones y sabes que eres muy bueno en lo que haces, el ego se te sube. El ego se te sube, causa una situación y esto es lo que vemos en este Madrid. Ahora, como digo otra vez, quiero ver cómo Arbeloa trata y hace con estos jugadores. Creo que como entrenador no es un trabajo fácil porque eres literalmente el capitán de un bote
y tienes que llevar a todo tu equipo a lo que es a una tranquilidad y a tierra. Pero como entrenador, creo que Xavi no tenía el respaldo de la organización, que es lo más importante. Creo que los jugadores tenían más autoridad que él mismo. Pero quiero ver cómo Arbeloa trata con estos jugadores. Creo que a veces los entrenadores tienen que saber cómo manejar psicológicamente una situación, y a las personas en sí también tienen que saber cómo manejar la personalidad y el carácter de cada uno de los jugadores. Cada jugador es diferente, cada jugador reacciona a la misma situación diferente. Eso es lo que nos hace diferente como personas, cómo reaccionamos, cómo actuamos a una situación. Y como entrenador tienes que saber cómo manejar todas esas cosas, y es muy difícil. Y más en un equipo grande como el Real Madrid, que siempre se llena de estrellas. Siempre creo que algo que estaba pensando y recalcando hoy es, el Madrid es conocido como el equipo de los galácticos. A la misma vez sabemos que en Inglaterra teníamos lo que es el Arsenal, que era el equipo de los invencibles. Pero creo que este Madrid, como se ha visto en las cosas, en las noticias y en las redes sociales, creo que es el equipo de los intocables. Eso es lo que yo creo. Que las cosas como se han dado, lo que ha representado en las noticias, lo que se han dado en las redes sociales, creo que es este es un equipo de los intocables. Que supuestamente cuando Vinicius se enojó, vino y hizo lo que hizo, y Florentino dijo que no, que Vinicius es intocable. Que Vinicius es intocable, que Mbappé es intocable. Entonces, este es el equipo de los intocables. Creo que un jugador debería de estar haciendo lo que ha venido y lo que tiene que hacer en el fútbol: jugar fútbol profesional, comportarse, porque eres una persona de ejemplo. Tienes que ser el ejemplo en el campo y afuera del campo. Ya lo que tú hagas en puertas cerradas ya es diferente, pero tienes que actuar de una forma porque eres un ejemplo. Mucha gente te ve como ejemplo. Pero este Madrid creo que es el equipo de los intocables, si tú me preguntas a mí, porque creo que Xavi es un buen entrenador. Llevó a Leverkusen a un equipo que sí competía en la Bundesliga, pero sacó un equipo que los jugadores eran buenos, no se reconocían, terminan reconociéndose, hace una buena temporada, se gana la Bundesliga, lleva al Leverkusen a competir, viene al Madrid, un equipo donde él jugó, pero las cosas no salen. Y no es que tenía un récord malo, porque solo perdió 5 o 6 partidos, empató 4, ganó 22. No es un récord malo, pero al final creo que la relación estaba un poco muy tensa, y creo que los jugadores son quienes hacen lo que ha sucedido. Y a la misma vez él se sintió que él no era quien tenía el mandato de este equipo. No era él quien tenía la autoridad sobre el equipo, sino que los jugadores estrellas de este equipo es quienes tienen la autoridad sobre el equipo en sí. Please don't forget to like and subscribe. Thank you for all. Have a great one, guys.